Les saludo querido hermano, querida hermana en el Señor. Es un placer para mí nuevamente poder compartir con nuestro hermano Pedro en esta tercera parte de esta entrevista hablando sobre misiones con el hermano Pedro. ¿Cómo estás, Pedro? Hola Jairo, bien, gracias a Dios. Gracias nuevamente por esta invitación. Me hace muy bien compartir contigo y con los hermanos también que nos han estado escuchando y que espero de corazón que haya estado siendo de bendición para todos. Si le damos gracias a Dios, creo que hablábamos ayer con Carlita sobre cuántas veces nosotros tenemos la posibilidad de hablar con un misionero cara a cara, hacerle preguntas y ver la experiencia real de lo que es estar en misiones. Es algo que normalmente no tenemos tan al alcance. Y de verdad este tiempo que tú nos has dado, Pedro, ha sido de mucha bendición en mi caso y sé que para mi hermano también. Y bueno, sigamos, vamos a seguir con el tema, todavía estamos en la previa, todavía no partimos al campo, pero al parecer hay muchas cosas que decir sobre la partida. Como decías tú, es como que antes se veía la idea de que la persona que tiene que salir ya, listo, se va. Eh, Mm. Enviado así a lo que pase y que sobreviva, esperamos. Una cosa así se veía en los tiempos más Sí, antiguos, ¿no? Mientras que sí, ahora sí. tú nos hablabas sobre el envío responsable, ¿sí? Sobre el envío Ujú. responsable del misionero. Y me gustaría comenzar preguntándote sobre eso, sobre el envío responsable. ¿Qué es el envío responsable? ¿A qué se refiere esto? Em, el envío responsable, claro, tiene que ver con la irresponsabilidad. Es decir, se han visto muchas irresponsabilidades, muchos misioneros que se han devuelto del campo por cosas que no tendrían que haberse devuelto. O sea, se han cometido errores en el que han forzado de alguna manera, pero está bien, esta parte, ¿no? Hay que enviar responsablemente al misionero porque si no van a pasar cosas que no tienen que pasar. Entonces de ahí que la gente se empieza a preocupar un poquito más de que no sea como tú dijiste, un poquito al lote, ya que tenemos herramientas. Esto podría entenderse tal vez incluso unos 30 años atrás solamente, en donde muchas veces los misioneros solamente recibían todo por carta. Y a veces, o sea, el misionero, y te lo estoy diciendo porque esto me tocó muy de cerca con un amigo, que el misionero falleció y la gente en su iglesia local supo que falleció a los 4 meses después Wow. porque todo era por carta y alejado ahí en el desierto, entonces era fome. Entonces por eso la gente tiene un poco esta idea en la cabeza de que bueno, como es misionero puede pasar lo que quiera porque se mueren por allá solo, no sé, la pasan mal. No, pues, muchas veces pasó esto por fuerza mayor o pasaron cosas por irresponsabilidad, ¿no? Por ignorancia, un montón de cosas. Entonces, lo que dice el envío responsable es eh, tratar de que el misionero cometa los menos errores posible. Y esto tiene que ver con un montón de cosas. Ahora, a todo esto, hay libros completos que hablan del envío responsable. Yo aquí, todo lo que hemos hablado los dos programas anteriores, Ujú. son pinceladas de todo esto del campo. Sí. ¿Ya? A pesar de que he hablado mucho, pero aún así, todo lo que he hablado es una base, una pincelada de un montón de detalles que no podemos descuidar. Eh, entonces, esto es el envío responsable. Eh, Ahí hay un punto, ¿y por qué quiero tocar este punto? Uno de los puntos dice algo de asegurarse el chancho. Esta es una cosa muy chilena, yo uso mucho chilenismo Ujú. para que todos me entiendan muy claramente, porque nosotros los chilenos entendemos muy bien cuando yo digo asegurarme el chancho. Sí. Entonces, podemos pasar de la idea de que este envío responsable no traspase extremos. ¿A qué me Ujú. refiero? Antes el misionero se iba con nada y ahora nos vamos a pasar a que tienen que irse con todo, porque si no, no va a poder subsistir. Ok. No, pues, ¿me entiende? El Sí. extremo, de irse con nada a irse con mucho. Entonces, asegurarse el chancho en el sentido de que, bueno, si usted no tiene el 100% de sustento, usted no se va. Oiga, pero está bien, o sea, sí, pero Dios me está diciendo que me vaya, y a usted también le dijo. Mm. Entonces, ¿tiene que ver con mi plata o el sustento o tiene que ver con qué cosa?
Entonces yo creo que ahí tiene que haber ese equilibrio, ¿no? De no convertirnos en estos misioneros de que si no lo tienen todo no se van por el simple hecho de que no lo tienen todo. Ese sería el extremo, Sí. ¿no? Y a veces el envío responsable en algunas líneas, porque yo he escuchado mucho y cada agencia misionera tiene su versión, algunas obviamente en común, pero varias de estas agencias misioneras, tanto latinas como extranjeras, tienen diversas miradas de lo que significa el envío responsable. Hay una agencia que te puede decir, no, usted sale con seguro médico y eso es intransable. Mm. No se va si no tiene seguro. Ok. Y estoy hablando, por ejemplo, de los norteamericanos, que la mayoría, en el lugar donde yo estoy, tiene seguro. Tienen auto, o sea, no pueden hacer ministerios en auto. Cosas como esas. Y estas son cosas que la iglesia sabe bien y que además son requisitos. Ahora, obviamente no le podemos pedir eso a una realidad latina. O sea, la mayoría de los misioneros han salido sin vehículo y gracias a Dios, Dios ha provisto. Entonces, si te das cuenta, también tiene que ver con la visión que tengo yo de lo que significa irme responsablemente. Ahora, ¿por qué se dice envío responsable? Por precisamente aquí está la palabra, porque yo tengo que ser responsable de mis acciones, ¿verdad? O sea, eso es algo personal. Todo el mundo vela por qué hacer las cosas responsablemente. Pero aquí estamos hablando de un envío, es decir, de la gente que está aquí, de cuál es la responsabilidad de la gente que me está enviando. Ahora, el envío sería el mejor de los casos, que nos enviaran. Ahora, una cosa es decir, bueno, hermanito, chao, que le vaya bien, vamos a orar por usted. Y la otra, como hemos hablado en los programas anteriores, es que realmente la iglesia entienda el significado de qué es lo que es enviar a alguien. Con toda la información, ¿te acuerdas que lo hablamos? La información posible, la comunicación entre el campo y la iglesia, y así la iglesia recién teniendo todas esas herramientas, recién podría hablar de un envío responsable, porque de lo contrario voy a mandar irresponsablemente a mi obrero. Pongo un ejemplo. Hay un amigo muy cercano en el campo, eh, él es de Panamá, eso es toda la información que voy a dar, él es de una organización, de una denominación muy grande en Latinoamérica, pero grande. Y lo envían al campo y resulta que nosotros empezamos a conversar. Él fue a hacer un instituto bíblico para, para locales, ¿ya? Él ha gastado más de $400,000, o sea, $400,000 le han enviado a él para hacer el proyecto. Él se fue, no tenía idea de la cultura, no tenía idea de hablar francés, de las cosas culturales. Bueno, cuento corto, el año pasado a él lo llevaron, lo tuvimos que llevar como amigos, ¿no? De urgencia a un lugar porque le dio una crisis de pánico y en un momento le dio una cosa muy fea, una crisis de pánico. ¿Por qué le dio una crisis de pánico? Porque él empezó a ver que lo que le estaba haciendo le estaba pasando la cuenta. O sea, él tenía que esforzarse 5, 10 veces más para decir algo y resulta que después que lo dijo lo entendieron mal, le cobraron el doble, entonces tenía un estrés increíble, grande. Ahora, ¿por qué? No, lo mandaron mal. No le dijeron cómo era la cultura, no le dijeron cómo se llama, cuánto se tenía que demorar, qué realmente tenía que hacer, con qué se iba a encontrar. No hubo precisamente lo que yo hablé la semana pasada de esta comunicación y de esta información que debe tener la iglesia local para un envío responsable. ¿Te das cuenta? Ese podría ser un ejemplo de lo que significa el envío responsable. Con respecto a lo que tú decías la semana pasada y la iglesia. Ahora tú decías, ya, está la agencia misionera que al parecer, dependiendo de cada agencia, se ponen ciertas restricciones, ¿cierto? Para el envío o reglas que tienen que cumplirse para que pueda salir el misionero, ¿cierto? Y cada agencia como que tendría sus propias reglas. Sí, mira, aquí yo pienso que debe haber una unión, humilde unión, entre la iglesia local y la agencia misionera. Ahora, hoy día casi ningún misionero
a no ser que tenga de estas organizaciones súper grandes como la que te acabo de nombrar y cometieron un error muy grave, que no usan o no comparten o no tienen estas sociedades con las agencias misioneras. Ahora, lo importante de esto es que la iglesia local pueda entender que la iglesia tiene un rol y las agencias misioneras otro rol. No es el mismo rol. Lamentablemente, en esto del Estado, lo que han hecho muchas agencias misioneras, que se han convertido en los padres espirituales del misionero, cuando los padres espirituales del misionero debería ser la iglesia local, no Sí. alguien que no lo conoce, no alguien que viene llegando. Entonces, hoy día, claro, ¿por qué? Porque muchas veces pasa o pasó, me parece que está pasando cada vez menos, pero pasó esto de que, bueno, sí, vamos a orar por usted y eso era todo. Y a lo más lo vamos a apoyar económicamente, pero nada más. Por lo tanto, ahí entraba la agencia misionera, la que le daba las herramientas y le decía, mire, hermanito, hágase un curso, váyase a Bolivia, Brasil, donde sea, vea, investigue. Y ahí uno, al conversar con otros misioneros, se empezaba a dar cuenta de que, oye, mira, esto era así, esto era así, había que hacerlo así, yo no sabía que necesitaba esto. ¿Me entiendes? Es como el rol de la agencia, comunicarte ciertas cosas que la iglesia no lo sabe. Eh, pero a la vez, la agencia misionera hoy día está diciendo lo que te estoy diciendo yo, es decir, oiga, preocúpense ustedes. O sea, no es trabajo de la... A ver, tal vez en un momento, como punto de partida, sí fue el trabajo de las agencias misioneras, que lo siguen haciendo, pero también se está promoviendo el hecho de que es la iglesia local la que debería tener las mismas herramientas, porque no es difícil, que tiene una agencia misionera. Porque en el fondo la agencia misionera se nutre del conocimiento del campo. O sea, la agencia misionera por sí sola no tiene información, no tiene nada, pero los misioneros que pasan por la agencia misionera, que están con las agencias, que trabajan en conjunto, en un sentido de preocupación, de información, no tiene más que una iglesia local. Entonces, cuando la iglesia local se preocupa de estas cosas y por sí misma tiene información desde afuera, lee, tiene una biblioteca, no sé, todo lo que pueda servir para información, entonces la iglesia misma se convierte en una agencia misionera de su propia iglesia local, que sería lo ideal, ¿no? Lo ideal. Yo sé que es difícil, porque entiendo que no la haya o se puede, no justifico a esta altura y sobre todo en una iglesia que diga ser misionera, pero se entiende perfectamente porque muchas veces no está la infraestructura para hacerlo, no están los recursos para hacerlo porque alguien tiene que investigar y esa persona que tiene que investigar, seguramente todos los hermanos de iglesia tienen su trabajo. Entonces, hay alguien que tiene que preocuparse de eso. Ahora, por ejemplo, te pongo un ejemplo, y por eso entiendo que es difícil en Latinoamérica. En Estados Unidos, la gente que trabaja en el envío de misiones o el grupo de misiones de la iglesia, la persona que hace este trabajo como agencia de la iglesia, es pagado porque porque la congregación entiende que él está gastando su tiempo yendo a congresos, yendo acá, yendo allá, buscando información, metiéndose a internet, haciendo viajes a corto plazo para mantener a la iglesia informada. ¿Te das cuenta? Y ese es un trabajo que la iglesia paga. Pero hoy día en Latinoamérica eso no se hace. No No. vamos a pagarle a alguien para que vaya a buscar información. Eso es en países ricos, ¿no? Países que pueden hacerlo y que tienen una tradición misionera mucho más antigua que la nuestra. Sí. Provisión es la única agencia misionera chilena, ¿cierto? ¿O hay más ya? Sí, no, pero hay otras, bueno, agencia propiamente tal, sí, pero está Cumiván también, que tiene oficinas, Sí, están otras redes, está Jucum también, que tiene oficinas, sí. está, me parece que deben haber más. En este momento no recuerdo los nombres, pero hay. Bueno, está, ay, ¿cómo se llama? Se me va el nombre, pero sí hay más que provisión y lo bueno, lo lindo es que están en conjunto, todas trabajan a una, ¿no? Ya, genial. Entendiendo esto de que no podemos en esta tarea que es
no quiero decir importante, sino que en esta tarea que es necesario trabajar en conjunto, porque es, como te decía la semana pasada, mientras más información hay, Es mejor. mejor puedo hacer trabajo. Ahora hemos estado hablando de agencias misioneras, pero no hemos explicado lo que es una agencia misionera. Quizá hay hermanos que no lo saben. Sí, bueno, de hecho las agencias misioneras nacen por también, como lo dije acerca del envío responsable, parte de estar viendo irresponsabilidades. Y las agencias misioneras parten por la falta de esta ayuda en la iglesia local. Entonces, como te dije, las agencias misioneras lo que tratan de hacer es ayudar, tener esta información, guiar al misionero, darle, en el fondo es dar todas las herramientas posibles para el misionero. Eso es lo que hace una agencia, trabajar. Y además, la agencia misionera tiene toda la intención, bueno, a veces hay errores, nos podemos equivocar, pero tiene toda la intención de ayudar a la iglesia local. Y eso tiene que quedar muy claro, bueno, por lo menos la agencia que con la que yo estoy también. Ahora, hay agencias internacionales que de ahí voy a tocar ese punto. Y me acuerdas, por favor. Pero lo que es darle herramientas, no solo al misionero, sino que también a la iglesia local para que desarrolle su propio envío responsable, la comunicación, el cuidado pastoral, todas esas cosas que por algún motivo, razón, las podemos creer que no son tan importantes o no las conocemos. Y es la agencia misionera la que quiere trabajar junto a la iglesia local para darle el empujón, ¿no? O sea, se le da la herramienta a la iglesia local, se le habla de muchos temas, como lo estoy haciendo yo ahora, y la iglesia parte sola y se va sola, pero ya con muchas herramientas. Y eso hace la agencia misionera. Voy a poner el caso para que se entienda bien claro. En el caso nuestro, las ofrendas de ustedes, por ejemplo, se van a la agencia. ¿De qué me sirve esto? Porque en el caso mío, no es solamente una iglesia local que me apoya, sino que son varias congregaciones, familias, amigos, y entre todos hacen el sustento. Ahora, sería muy desordenado para mí, o sería muy desgastante para mí, estar con cada uno yendo a buscar un dinero o que me lo envíen, sacándolo del banco, o estar pendiente, me gastaría mucho tiempo estando pendiente de solamente eso. Sería desgastante. Entonces, todas las ofrendas, las de ustedes, las de mi familia, todos se van a una sola cuenta y es la agencia misionera la que se encarga de enviarme ese dinero en fechas establecidas, de tener contacto con la gente, hay una base de datos. Ellos, por ejemplo, lo que hace la agencia es, con cada dinero que me llega a mí, sacan un porcentaje para pagar salud, ¿no? La previsión, creo que se llama, la salud. Entonces, todo eso lo hace la agencia misionera. Me mantiene en contacto con otros obreros, etcétera. Entonces, si te das cuenta, es de mucha ayuda la agencia misionera. En esto hay agencias internacionales y uno no necesariamente tiene que estar bajo una agencia, porque no es, algunas personas les gusta usar la palabra cobertura, no es una cobertura espiritual ni nada parecido, aunque sí hacen mucho ese trabajo Sí. del cuidado del obrero, porque una de las cosas en que las congregaciones locales, por decirlo así, en muchos casos están deuda, que es el cuidado pastoral, que de ahí vamos a tocar ese un poco el tema. Entonces, hay otras agencias internacionales, yo trabajo con PMI acá en Chile y con una agencia internacional que es de España. ¿Por qué? Porque hay otras agencias que se ocupan de otras cosas. Por ejemplo, para entrar a algunos países, algunos necesitamos ciertas visas. Por ejemplo, en este caso, Provisión o la iglesia local no puede hacer absolutamente nada con respecto a eso. O sea, no me pueden dar visas, pero hay agencias internacionales que funcionan como ONGs, por ejemplo, y que te permiten entrar en nombre de esa ONG a un país con ese respaldo. Somos un agente internacional, una ONG internacional, tenemos ese respaldo y podemos sacar visas, permisos, residencias, etcétera. Entonces también existen estas agencias internacionales eh, que van, digamos, no sé cómo decirlo, trabajo más de
de logística para entrar al país. Hay otras que tienen que ver también agencias o lugares en donde es más puntual. A ver, hermano, yo quiero trabajar en la lingüística. Bueno, no te puedes ir a cualquier lugar. Hay agencias, por decirlo así, que trabajan precisamente y particularmente con lo que es la lengua, Sí, mira. ya sea traducción, lo que sea, pero ¿me entiendes? O sea, ¿no? Ya hay lugares donde yo puedo decir, ah, mira, allá yo tengo que ir, porque ahí es donde yo quiero ir o donde yo siento que Dios me está llamando, como quiera decirse, donde yo creo que tengo que ir, estas son mis capacidades, no sé, voy a poner mi trabajo o mi profesión al servicio de, entonces uno puede decir, por ejemplo, no sé, un hermano que me diga, oiga hermano, yo soy carpintero, y yo puedo hacer algo, bueno, preguntemos. Y hay organizaciones, por ejemplo, porque alguien me ha preguntado, ¿no? Oiga, yo soy constructor, yo ¿cómo podría hacerlo? Mire, hay una agencia en Estados Unidos que trabaja solamente con personas que son constructores. ¿Por qué? Porque estos hermanos están al servicio de misioneros que necesitan hacer construcciones en los lugares donde viven. Entonces se arma una cuadrilla de gente profesional, de ingenieros civiles, lo que sea, y van como voluntarios específicamente a hacer la casa o el proyecto, lo que sea, al misionero. ¿Te das cuenta? Entonces, hay mucho de esto y una de las labores de estas agencias también, ¿no? De saber dónde yo puedo ir y contactarme con ellos, y es una red gigante. Y esto es lo bonito, ¿no? Porque yo no tengo que ser de una agencia en particular para ayudarte. O sea, yo voy a hablar con la otra agencia y la otra agencia con la otra agencia hasta que alguien me podría dar una respuesta, ¿no? O ayudarme en el caso. Sí, ahí se manifiesta la unidad del cuerpo del Señor de una forma muy, muy especial, ¿cierto? Porque ahí ya no Sí, importan las denominaciones, ya no importa, ¿cierto? La ciudad de origen, el país de origen. ¿Sí? Lo que importa es el Señor y su servicio. sí, sí, eso es bonito, ¿no? De hecho, cuando alguien, hay muchos amigos que yo tengo en el campo que yo todavía no sé de dónde son, o sea, nunca nos hemos preguntado si somos bautistas o pentecostales o lo que sea, no, nunca, no tengo idea de dónde son. Eh, ¿No? O sea, es como la última pregunta que haría. Ahora, en algunos casos sí uno sabe. Por ejemplo, como este amigo que te digo yo que entró en crisis de pánico, y para nosotros era sorprendente saber de dónde era, porque nosotros decíamos, no, esta gente que viene de este lugar ya vienen de vuelta, o sea, son personas con mucha experiencia, instituciones súper grandes. Imagínate, para mandarle a un misionero $400,000 para que haga un proyecto, o sea, hay mucho dinero. Sí. Entonces, pero después uno empieza a dar cuenta que hay cositas, que hay detalles y que al final no era tan lindo. Bueno, eso, mejor no sigo. Sí, sí, igual me llama la atención el tema de las crisis de pánico, el tema de la salud mental y el Ajá, cuidado integral, ¿cierto? Que necesita el misionero, porque esto tiene relación con eso, ¿cierto? Esto del envío claro, responsable, con el tema del sí. cuidado integral. Sí, mira, incluso te voy a decir que yo he tenido varias discusiones con gente de la organización. Nosotros los cristianos tenemos esa capacidad de que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, así que agarrémonos nomás. Nos pedimos perdón y se acabó la cosa, o sea, no va más allá, ¿me entiendes? Sí, No hay, sí, aquí no hay venganza ni hay rencor, no, o sea, somos cristianos, así que démosle, agarrémonos. No hay problema con eso. Entonces, la agencia, una de las agencias, apenas un misionero tenía un problema, lo mandaban al psicólogo. Era como lo primero, o sea, ¿por qué? Porque hay el cuidado integral. Entonces había que mandarlo al psicólogo inmediatamente. Entonces yo dije, no, y a lo mejor lo que me están escuchando están súper a favor de mandar a todo. Hay una diferencia. Yo no estoy diciendo, por ejemplo, y ahí que no se me enoje la Carlita, yo no estoy diciendo que el psicólogo no sirve. No es lo que yo estoy diciendo, es que no lo voy a mandar en primera instancia, porque es como, a ver, no, Jairito está teniendo un problema, listo, al psicólogo inmediatamente, oye, no, pues, o sea, tranquilo, hablemos, hablemos qué es lo qué te ocurre, o sea, la Biblia, y tú lo sabes, tiene herramientas, o sea, no es un libro en donde no hayan herramientas,
donde la oración no sirva para nada. No, hay herramientas en donde yo debo recurrir. Muchas veces, en este caso, había gente que lo mandaban y quedaban peor, o era, bueno, eso ya depende, ¿no?, de la gente también. O sea, hay mucho que contar aquí en este caso. Sí, Pero no sé si te das cuenta, lo que quiero decir solamente es que en este cuidado integral también muchas veces se recurre a otros medios, ¿ya? Y especialmente con énfasis en la gente que viene digamos, de los países no latinos. Entonces, alguien se enfermó en el campo, al psicólogo. Y nosotros lamentablemente hemos visto que no es primero. O sea, yo creo en que el psicólogo tiene herramientas muy buenas, sobre todo en la detección, en el saber por qué yo estoy pasando lo que estoy pasando. O sea, bueno, no es una ciencia, pero se puede ver como una herramienta muy buena en ciertos casos. Pero otra cosa es cuando a ti te hace falta discipulado. O sea, sí, no estás mal porque te hace falta un psicólogo, sí, tienes que arrepentirte, sí, viejo. ¿Entiendes? O sea, entonces por ahí va la cosa. Mándelo a hacer mándelo a la iglesia, y nosotros lamentablemente lo hemos vivido en carne propia también. O mm, sea, no hay que mandarla al psicólogo, no, déjela aquí y nosotros vamos a cuidar de ella, vamos a decirle las sí, cosas a la cara. ¿Sabes qué? Esto es pecado, chúcale. O sea, sí, pues, porque en los otros casos se ha mandado y ha quedado lo mismo. Ha sido una cosa temporal de una recuperación, porque claro, se le hacen a Nai, ¿no? Y está en ujú, un lugar súper bonito, con piscina, no hay gente alrededor, pero se mete a la congregación de nuevo, empieza con los problemas y vuelve, porque no era eso, po. Era su carácter, era su relación con Dios. Algo estaba fallando ahí. Entonces hay que, hay que empezar por lo primero. O sea, a ver, examinémonos, dice Pablo, y veamos cómo estamos. sí, Y hay gente para ayudar. O sea, nosotros estamos para eso. Soy tu hermano, yo te ayudo. Entonces, se entiende, ¿no? El sí, cuidado puede llegar a ese extremo, ¿no? Y nos vamos a encontrar, otra cosa, nos vamos a encontrar con una cantidad de cosas que a veces no nos van a gustar, porque hay que imaginarse que en el campo hay de todas las denominaciones posibles y de todos los países posibles. Así que imagínate de todas partes, de todas las culturas. Entonces, a veces es difícil entender al otro por qué lo hace. Y lo otro importante es que hay que entender que se hace con buena intención. Tampoco es una mala intención de base, ¿no? O sea, estoy tratando de cuidar al obrero. Eso como punto base. Estoy tratando de cuidar. Ahora vamos a encontrar muchas cosas de cómo cuidar, muchos métodos, muchas formas que a veces nos van a gustar y otras veces no nos van a gustar. Pero bueno, como nadie, no hay un secreto, digamos, no hay una, ¿cómo se dice? Algo establecido para salir de esos problemas. Eh, yo te conté, me parece a ti, que nosotros ya tenemos 2 divorcios en nuestra espalda. Y digo nuestra espalda porque precisamente fueron misioneros amigos nuestros, amigos cercanos, o sea, trabajamos codo a codo con ellos y están divorciados. Y uno dice, ¿cómo? O sea, y claro, cuando uno llega al campo y es nuevecito, uno se queda callado y espera que el resto, ¿no? Te sea guía, te guíe, porque ya 15 años de experiencia, tú vas como nuevito, y tú esperas encontrarte con el tremendo misionero, que te guíe, que te aconseje, y resulta que llegas allá y empiezas a ver que no era tan así, po. Al final sales dando consejos tú que el resto, y viendo cosas que tú dices, aquí hay algo que no está funcionando. Y claro, como uno es nuevito, uno no quiere meterse y deja la cosa pasar, pero bueno, yo ya tengo casi 11 años en el campo y ahora yo no estoy dejando pasar nada. No estoy asumiendo, por ejemplo, que mi amigo y hermano que está al lado mío trabajando está súper bien. Yo no estoy asumiendo eso. ¿Por qué? Porque por asumir no hemos podido ayudar muchas veces al hermano. Entonces, aquí es un tema que se está hablando dentro del cuidado, dentro de bueno, dentro del envío responsable está el cuidado pastoral. Y dentro del cuidado pastoral está cómo, porque la pregunta sería, oiga, pero ¿y cómo el pastor va a cuidar
a una oveja que está a 7.000 kilómetros? ¿Cómo se hace eso? No se puede. O sea, la respuesta es no se puede, porque yo necesito estar cerca de ti. Yo te puedo decir por teléfono, yo te puedo decir un montón de cosas, pero en el campo es otra cosa. En el campo la cosa se mide diferente. Yo tengo que estar ahí para ver tu estrés, para ver cuánto te sacrificas viajando de un lado, cuánto cuesta viajar. Porque a veces uno dice viajar, bueno, viajar no es malo, ¿no? Incluso yo te digo que aquí viajar de mi casa de Illapel, de la casa de mis papás, tal, que son 12, 14 horas, es una maravilla. Es una maravilla viajar en un bus aquí en Chile. Y no sabes cuánto cuesta viajar en África. O sea, es un estrés que estás y muchas veces te enfermas. O sea, estás 2, 3 días en cama después del viaje, con tu espalda hecho pedazos por los hoyos, etcétera. O sea, yo te puedo estar contando aquí todo lo que nos estresa, pero ¿quién se da cuenta de eso? ¿Quién realmente sabe eso? El que está al lado mío trabajando, el otro obrero. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es siempre trabajar en equipo y siempre estarnos pastoreando de alguna manera, usando la palabra como genérica, ¿no? Pastoreándonos entre nosotros. Es decir, que el cuidado en el campo del obrero no necesariamente tenga que venir de la iglesia local, aunque debe hacerlo, pero en otro sentido. O sea, digamos, completar ese cuidado pastoral que seguramente el pastor tiene, comunicándose, llamando, estando pendiente, orando por él, etcétera, y nosotros en el campo con nuestro equipo diciendo, viejo, vamos, sigamos adelante, estoy contigo, estoy aquí, o sea, ¿quieres contarme algo? ¿Me entiendes? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Entonces, hay muchas cosas que en el fondo es todo lo que tenga que ver con estar bien, ¿ya? Estar bien en el campo espiritualmente, la familia, el trabajo, ministerio, etcétera, etcétera. Sí, porque es verdad lo que tú dices. Me acuerdo que el primer día que nos comenzamos a hablar, tú hablabas un poco del tema de los mitos, ¿cierto? Y deberíamos tener, espero que tengamos un día el tiempo para dedicarnos a hablar de mitos, sí, sobre los misioneros. Pero uno de los más notorios quizás, y que tú acá me lo recalcas, es el tema de que los misioneros son como seres súper espirituales, ¿cierto? Que no tienen la misma lucha que tenemos nosotros, que no tienen las mismas debilidades que tenemos nosotros, y que son autosuficientes para sobrevivir solos en el campo, cubiertos por el Señor. Y listo. Y como que la iglesia no tuviera Claro, una responsabilidad. Y cuando hablo de iglesia, no solamente de la iglesia que lo envía, sino también de la iglesia de los hermanos que están ahí, los otros misioneros, ¿cierto? Y la iglesia en general. Es un mito que está establecido muchas veces, po. Y llega el misionero, como en este caso llegan ustedes, y llegan a los hermanos súper espirituales de vuelta. Entonces hay que sacarle el jugo y sus necesidades y cómo están. sí, sí. No te digo que muchas veces, precisamente, a ver, no todos los campos son iguales, yo siempre lo Ujú. digo y lo recalco porque no todos los campos son iguales. Oiga, pero si yo tenía un amigo misionero que vivía como con 100 lucas, a ver, ¿dónde vivía? ¿Entiendes? O sea, ahí uno empieza a hacer preguntas, porque, o sea, si hay un lugar así, yo me quiero ir para allá, pues. O sea, ¿entiendes? Me- Entonces uno dice, pero ¿y dónde vivía? No, donde yo tenía un amigo misionero que tenía a todos sus amigos ahí en una escuela privada y no pagaba ni uno. A ver, dígame dónde para irme. O sea, ¿por qué? Entonces uno encasilla a cierta vida de tal misionero en una, porque conoció a un misionero que vive de esa manera. Y no, o sea, son innumerables las formas de vida, porque el misionero hay que recordar que va a culturas diferentes. Y entonces, por ejemplo, le pongo un ejemplo. Yo tengo amigos en Senegal que son amigos míos misioneros, pero trabajan de forma distinta. ¿Por qué? Porque en Senegal hay más de 25 etnias. En Senegal, en un solo país. Por lo tanto, mi forma de trabajar con los Soninké no tiene nada que ver con la forma de trabajar con los Wolof y con los Serer y con los Pular y con los Manjac o sea, son 25. Sí. Entonces, son muchas. Ahora, en el caso,
esta soledad muchas veces que se vive y cosas que uno pasa en el campo, fíjate que hacen súper bien, hacen muy bien. Eh, el primer año, yo recuerdo, yo tenía tiempo, o sea, tenía tiempo para estar, bueno, aparte cuando el calor nos dejaba pensar un rato y no nos freía el cerebro, podíamos estar en nuestra casa, trabajar un poco de la casa, haciendo material para la escuela, etcétera, aprendiendo el idioma. eh, y en esta soledad, que para mi esposa fue eh, un poco más fuerte que otras cosas, y que para mí, por la expectativa. Y con esto hago un paréntesis ahí, cuidado pastoral, cuidado de la iglesia. Cuando nosotros nos fuimos, nos prometieron muchos amigos el cielo y la tierra. Sí, Me parece que lo dije en el primer sí. programa, nos prometieron estar con nosotros todos los días, los vamos a llamar, Mm, etcétera. Y uno se viene con amigos de Chile. O sea, ay, mira, mis amigos en Chile están orando por mí. Y resulta que después pasaban 6 meses, 8 meses, ya no supimos nunca más de ellos, no sabíamos si estaban vivos o no. O sea, y hay abandono, o sea, te abandonan, literalmente. Y obviamente esto afecta mucho más a mujeres que a hombres, y a los hombres también, más o menos fuerza, depende de la familia. Pero en esta soledad uno saca lo mejor, po. Uno empieza a tener esta relación con Dios un poco más íntima, porque si no está Dios ahí, no hay nada. Y es súper lindo porque otro aprende otra etapa, o sea, aprende otra cosa. Siempre estás con gente, bueno, en el caso de algunos si no está la esposa, están los hijos, si no están los hijos, están los hermanos, si no están los hermanos, está la iglesia, el pastor, y por último la tela, el perro y el gato. Siempre mm, hay alguien que está ahí, pero cuando llega a su lugar en donde no hay nada, ni sí, nadie, cuando lo único que quieres es callarte la boca o que el mundo se calle porque estás cansado, porque estás aprendiendo un idioma que no entiendes y que te agota, te cansa, quieres estar en silencio, sin nadie al lado, y ahí está Dios. Y ahí uno empieza a tener esta intimidad con Dios que es súper rica. Y esto hay que aprovecharlo. Estas cosas son las que uno aprovecha en el campo de crecer espiritualmente, en el mejor de los casos, por supuesto. Eh, bueno, como ves, hay mucho que sí, hablar del tema. sí. Y, ahora, cuando tú dices que ustedes partieron al campo, ¿cierto? Eh, y de alguna forma, estas personas que les prometieron en estar con ustedes, acompañarles, llamarles constantemente, lamentablemente por X motivo, ¿cierto? No sucedió eso. ¿Qué piensan ustedes hoy día respecto a eso, respecto a lo que ustedes hicieron, respecto a cómo se prepararon para esta salida al respecto? Por ejemplo, nos hablaba del tema del equipo de trabajo, fue uno de los temas que quedamos pendientes la semana pasada. ¿Sí? ¿Tiene en parte relación con eso de poder dejar un equipo de trabajo establecido o no? Claro, claro que sí. Este, pues digo, mientras hay un equipo de trabajo que sepa cómo se maneja el campo, que sepa cómo funciona, incluso con estas mismas conversaciones que estamos teniendo ahora, bueno, he dado mucha información. El asunto es qué hacemos con esa información, pues, o sea, la podemos ordenar, catalogar, sacar las palabras más importantes y empezar a trabajar con eso desde ya. Yo siempre digo, no es que nosotros no tenemos misioneros, sí, pero proyéctese, pues. O sea, puede llegar a tener uno no sabe, y uno tiene que estar preparado como iglesia local, o Sí. sea, puede suceder. ¿Están orando por eso? Bueno, lo más probable es que, y como dijimos al principio, era un poco chistoso, el asunto de la oración, el problema de la oración es que Dios la responde. Por lo tanto, lo más probable es que esté orando y está intercediendo y está metido en el tema, lo más probable es que va a tocarle el corazón a uno. Entonces, preparémonos. Ahora alguien me dirá, ¿cómo? Por ejemplo, es un ejemplo re chico, estoy disperso, estoy desviándome, pero oiga, pero ¿y qué hacemos entonces? Y aquí viene un poco, me meto en lo que es el equipo de la iglesia local. Por Sí. ejemplo, vamos a preparar a todos nuestros hijos, los que tienen hijos, por ejemplo, y vamos a enseñarles inglés y francés. No en el colegio, aquí, en la iglesia. Y Mm, vamos a hacer una ofrenda especial y vamos a pagarle. Bueno, yo sé que todo es plata y que cuesta, pero a veces
Dios tiene sorpresas. Y Dios levanta gente. O sea, usted le dice a un profesor muchas veces que esto es para la iglesia y lo lo va a hacer gratis. Muchas veces ha sucedido. Entonces dice, vamos a enseñarle a nuestros hijos inglés y francés, a todos los niños de la iglesia, como algo, como pensando en el futuro. ¿Por qué? Porque si Dios llega a llamar a alguno de mis hijos, hay que saber que el idioma les va a servir un montón y les va a abrir un montón de puertas. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, ahora, ¿quién hace eso? ¿Quién motiva eso? El equipo de trabajo. Entonces, tiene que haber ese equipo de trabajo. Nosotros, con mi esposa, somos siempre lo digo, un mal ejemplo. A ver, tratamos, sí, tratamos, pero como no sabíamos, no teníamos otra pareja amiga misionera, sabíamos muy poco. ¿Me entiendes? Yo, claro, yo me había devorado todos los libros, pero muy apasionado, sí, muy apasionado de todo lo que se hacía. Yo quería ser como este, como el otro, ganar como Guillermo Carey, no sé. Pero te das cuenta, o sea, todo así. De hecho, la gente que nos dijo vamos a estar con ustedes todos los días, eso era un poco sentimental, ¿no? Algo apasionante, porque en la realidad no sucedió. Eh, entonces, este equipo de trabajo puede hacer cosas. Yo, como digo, yo soy un mal ejemplo. Entonces, había un equipito, pero no era un equipo tan consolidado, no era un equipo tan fuerte. Como estaba yo liderando ese equipo de trabajo, claro, yo era explosivo, o sea, hagamos esto, hagamos lo otro. Yo no sé si tú te recuerdas la reunión en Antofagasta, Sí, sí me que acuerdo. hubieron, bueno, yo tenía esa capacidad, ¿no? No es nada extraordinario, pero tenía esa capacidad de llamar. O sea, a mí me preguntan, oye, ¿y hay un grupo de misiones en tal ciudad? Yo empiezo a llamar como loco y hasta que hago lo que tengo que hacer. Y esa reunión fue súper especial para mí. De hecho, el norte quedó conectado más que antes. Y a pesar de que no es nada extraordinario, hay que hacerlo, hay que hacer cosas intencionales para eso. Yo era el que me movía, era el que hacía y le daba adelante. Entonces no dejé, en el caso mío, que me iba a ir, que yo sabía que era eminente mi partida, no dejé un equipo. Ahora, no es que sea mi responsabilidad, pero como yo era el que andaba ahí con la cosa de las misiones y todo, si yo hubiera sabido estas cosas que te estoy diciendo antes, si hubieran habido libros muy importantes como los que hay ahora, cursos, tal vez yo hubiera hecho eso mucho mejor y me hubiera ido mucho más preparado y con más, por decirlo de alguna manera, con más cobertura, ¿no? Pero no fue así. Entonces cometí ese error, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no sabía. No habían tantas agencias misioneras. Recuerda que esa primera reunión fue la primera vez que conocimos a Sergio Galás, que era el presidente de esto, ¿no? Y que yo tampoco conocía. Yo agarré el teléfono, llamé a todo el mundo y ahí, bueno, y ahí empezaron las conexiones y gloria a Dios por eso. Pero antes, nada. O sea, yo no Sí. tenía idea. Y me jugó, o sea, Dios ha sido fiel, como tú lo sabes, yo te lo he dicho, Dios ha sido fiel, impresionante, pero podríamos habernos evitado bastantes cansancios, malos ratos y haber hecho un mejor ministerio tal vez si hubiéramos conocido estas cosas, que no las conocimos. Entonces es muy importante este equipo de trabajo. Eh, Nosotros les pedimos un favor a los ofrendantes, no sé si te recuerdas el otro día, de poder comunicar esto, esta vuelta al campo. ¿Por qué? Porque no tenemos ese equipo de trabajo que lo haga. O sea, hay gente, y nosotros lo conocemos, gente que tiene su equipo de trabajo y el equipo de trabajo en la congregación local son los que se encargan de promover el ministerio. No es el misionero. Obviamente con ayuda, o sea, yo mando videos, yo mando esto, mando el otro, pero es el equipo de trabajo el que arma, está la persona que edita los videos, está la persona que hace los contactos, está la persona que visita iglesias, etcétera. Un equipo bonito de trabajo que pueda hacer lo que el misionero no puede hacer o no sabe hacer o no tiene la capacidad o los medios de hacer. Y eso es súper bueno, o sea, resulta. Y sobre todo que mantenga
vamos a ocupar una palabra pentecostal también, una llamita encendida en la congregación local, ¿no? Hablando de este tema todo el tiempo, ¿cómo se encorajando? Animando a los hermanos, ¿me entienden? Animándolos a que intercedan, a que oren, como quieran llamarlo, y mantener esta visión de iglesia. Y para eso es el equipo de trabajo. Nosotros hemos sabido que los más fieles son los más viejitos. ¿Por qué? Porque a veces los jóvenes, a veces uno quiere un joven al lado, por supuesto, es más cool, el tipo sabe más, ¿ah? Sabe más tecnología, es más tecnológico, etcétera. Pero les cuesta agarrar el teléfono y llamar. Pues. Conectado todo el día, pero les cuesta hacer esto de comunicarse por una cuestión de necesidad, por una cuestión de trabajo, no por una cuestión de placer, que es diferente, agarrar el por placer que por trabajo. Entonces, hay gente que nosotros sabemos que tiene equipos de trabajo en su país y son dueños de casa, por ejemplo, personas jubiladas que hacen muy bien su trabajo. ¿Por qué? Porque la gente a veces cree que el tener, o en la iglesia local me refiero, tiene que tener algún don, no sé, alguna profesión. No, muchas veces lo que necesita el misionero aquí acá en su país es el tiempo de otro, solamente para comunicar o para hacer una llamada por teléfono, por ejemplo. Y ahí es cuando la hermana, que cree que no hace nada, porque a veces hay gente que dice, no, yo no hago nada, pues yo voy al oculto, no sé, no encuentro que sea muy útil. Y después uno dice, oiga hermana, usted podría ser muy útil, ¿me entiende? O sea, usted podría ser encargada de esto, de hecho. Y quedan así como, oye, no lo había pensado, no, es que no tengo la capacidad. No, si no tiene que tener capacidad, tiene que decirle al Señor, dale, ayudemos, o sea, hagámoslo. Y convertirse en este equipo de trabajo que en su mayoría es tiempo, es el tiempo, ¿no? Y como te digo, esto es Latinoamérica, porque en otros lugares en donde esto se paga, hay equipos de trabajo que son pagados, porque es trabajo, y yo lo entiendo así, lo entiendo. O sea, el pastor, no le podemos pedir esto al pastor, de partida. O sea, el pastor va a decir amén, háganlo, y lo entendemos perfectamente. Hay unos pastores que son más movidos que otros, tienen otras capacidades, etcétera, etcétera, pero también tiene su trabajo. O sea, hay que entender, o sea, él está con gente, depende de la congregación también, ¿no? Pero se entiende fácil que el pastor ya tiene su trabajo, y sería muy difícil para él hacer otra cosa extra, ¿no? Entonces, bueno, tú conoces a Sergio, él está siempre súper pendiente, Sergio Lago de Casa, él está súper pendiente y anda averiguando por aquí y por allá, pero él también tiene su congregación. Entonces, no podría yo pedirle a él que sea digamos, el tal vez que anime, sí, teniendo ese conocimiento, pero no el que esté a cargo de eso, porque sería recargarlo, pero hay hermanos en la congregación que sí podrían, y hace falta el tiempo. Pero sí tengo que recalcar a los hermanos, ¿no? Por respeto a los hermanos, que esto es una pincelada, ¿no? O sea, los temas son tan diversos, que son todo un mundo. Y esto es fascinante, ¿no? Entender que esto es, podríamos entender tantas cosas, incluso entendiendo el campo, podría entender otras cosas que no he entendido hasta ahora en mi propio evangelio, en mi forma de ver el evangelio. Tal vez, en cierto sentido, nunca nos hemos sentido equipo de trabajo en nuestro evangelio. Y somos un gran equipo. Y es lo que Jesús trató de poner en la mente y en el corazón de los discípulos. Ustedes son un equipo de trabajo. Y tal vez no nos sentimos así, pero somos ese equipo y tenemos que actuar como tal. Esto solamente es para animar a los hermanos a que puedan buscar. Hoy día hay cursos, como digo, hoy día tenemos esa facilidad, gran bendición de tener cursos gratis, online, acerca del cuidado integral del obrero, múltiples miradas, y mucha ayuda de las redes, agencias misioneras que siempre están dispuestas a ayudar. Así que yo les animo a que puedan sacar algo tal vez de lo que hemos dicho acá, y, y hacer su propio, ¿no? Su propio análisis de lo que significa el cuidado pastoral, bíblicamente hablando, y teniendo también la mirada de las agencias.
porque ojo que las agencias también tratan de hacer lo mejor posible, pero no son infalibles. O sea, eh, hay cuidado del obrero también en la Biblia. Lo podemos ver con la vida de Pablo. O sea, no, es que el obrero tiene que irse con todo, como lo decíamos, con toda la plata y no tiene que pasar hambre. Y bueno, y Pablo está diciendo, por otro lado, que él aprendió a vivir en la abundancia, pero también hubo un momento que le faltó. O sea, bueno, no mendigó, pero ahí estuvo, ¿no? O sea, en abundancia y en escasez. Entonces hay que también ver los ejemplos que nos deja la escritura y si coinciden con lo que se nos está enseñando acerca del cuidado integral. Entonces por ahí solamente tal vez ese consejo final de que todo tiene que ser a la luz de la escritura. Amén, pues. Así, completamente de acuerdo, Pedro, contigo. Esperamos también pronto, poder estar con Milenka también, ¿sí? Para que nos pueda mostrar también su visión, ¿cierto? Su experiencia. Creo que es Sí, súper importante. una mujer en el campo es otra cosa. Sí, y creo que es necesario poder escucharla. Así que eso, Pedrito, que Dios te bendiga mucho. Si quieres compartir algunas palabras para despedirte. No, animales a que se pueden hacer muchas cosas. Yo sé que el desafío es gigante. No es tan fácil, digamos, pensar. Incluso en este momento usted puede empezar a pensar cómo es que mando a uno de mis jóvenes o a uno de mis, de la congregación al campo y no se le va a venir ninguna idea. Y lo más probable es que se desanime, porque si no, así como estamos, no hay equipo, no hay nada, entonces no, es imposible. No, bueno, hay historias también, ¿no? La iglesia morava es un ejemplo gigante de que realmente se puede hacer mucho con muy poco. Es solamente dejar que Dios lo haga y nosotros hacer nuestra parte como equipo, como hermanos, como iglesia. Así que no, animarles a que puedan proyectarse en esto. Sean creativos. Yo siempre he escuchado que Dios es un Dios creativo, no sé, para varias cosas, pero cuando tenemos que ponernos a pensar parece que no se nos viene la idea. Entonces dejemos que Dios nos responda en ese sentido y que nos dé creatividad para, para eso, para que Dios nos sorprenda en nuestros cultos, en nuestra vida de iglesia, etcétera. Y podamos proyectarnos, el límite, no hay límite, el límite lo pone Dios, por lo tanto podemos pensar cosas muy locas. No es malo pensar ni soñar en cosas que no tienen sentido incluso. O sea, Dios es ese Dios, lo hablamos siempre en las congregaciones, Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios de lo imposible, Dios es Dios, pero no soñamos más grande. Entonces hay que hacerlo, hay que ocupar esas promesas, hay que ocupar lo que Dios es y darle, ¿no? Y soñar, digamos, con los pies en el cielo, en vez de los pies en la tierra, con los pies en el cielo. Eso, animales y gracias. Gracias, Cairito, una vez más por permitirme estar contigo aquí hablando estos temas tan importantes. No, gracias a ti, Pedro, gracias. Así que nos despedimos, hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana, si Dios así lo quiere. Maranata, Cristo viene. Chao, chao. Chao, chao.